Nos vamos rápidamente a las afueras del Hospital José María Cuyen, donde se encuentra una de nuestras unidades móviles, Antonella Cocucio, porque hay novedades, aunque no demasiadas, respecto al estado de salud de la locomotora Alejandra Oliveras. Antonella, buenas tardes. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué tal, Lucho? Buenas tardes para todos. Estamos aquí frente a la puerta, ¿no?, del Hospital Cuyen, al ingreso a la guardia, donde se monitorea constantemente qué es lo que está pasando con Alejandra Locomotora Olivera. Lleva 9 días desde que sufrió su ACV isquémico y día a día vamos conociendo el parte médico. ¿Qué es lo que dijeron los médicos, el director del Hospital Cuyen y también quien habló mucho en esta conferencia de prensa, que fue el jefe del servicio de terapia intensiva aquí del nosocomio, que Alejandra sigue su estado similar a ayer, ¿no? Está estable, pero con riesgo de vida, está estabilizada, pero es muy crítica su situación luego de haber sufrido este ACV isquémico el lunes de esta semana, no, sino de la semana pasada, horas antes de prepararse para lo que iba a ser asumir su función como convencional constituyente, ¿no?, de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. El parte dice eso, lo que sí confirma lamentablemente también uno de los médicos que la está tratando es que el daño que tiene en la parte izquierda de su cerebro es irreversible. No quiere decir que se sepan las consecuencias que va a haber, porque si ella se recupera, allí es donde se va a evaluar qué secuelas tendrá o no. Pero el daño, según muestran las imágenes, los estudios, el monitoreo que se le está haciendo, es irreversible de su lado izquierdo del cerebro, que afectaría su parte motriz y también podría afectar el habla. Eso te diría de alguna manera, Lucho, que es lo nuevo que se conoció hoy y que aclararon, ¿no?, en este parte médico que dieron desde el Hospital Cuyen, donde todos los días están dando las novedades, las noticias que hay sobre la salud de Alejandra Locomotora Oliveras, la campeona del mundo que ha despertado afecto a lo largo y ancho del país y también de forma internacional, ¿no? Hemos escuchado boxeadores de otras partes del mundo que están pidiendo por su pronta recuperación, y aquí en el Cuyen, como ves detrás mío, de a poco se empiezan a sumar más carteles, ¿no?, porque la gente ve que los dejan. Acá los trabajadores del hospital no hay problema, están dejando aquí los carteles, se han sumado varios, la gente ya viene y también le pone, viste, una protección para que si llueve, como el día de hoy, no se arruinen, y de a poquito, ves, ahí se sumó uno con hasta fotos de ella, ¿no? Estaba, es verdad. De a poco se va llenando esta pared que es del ingreso al, como decíamos, la guardia del Hospital Cuyen. Pero si te parece, escuchemos lo que decían los médicos y después seguimos hablando desde aquí. Adelante. El manejo de la pseudoanalgesia en un paciente como ella está en relación a la evolución clínica. Todo paciente crítico o neurocrítico requiere esas valoraciones, se hacen pequeñas ventanas y la respuesta neurológica, igual que ayer, tiene fluctuaciones. Hay momentos en donde tiene movimientos espontáneos asociados a la lesión que ella tiene y otros momentos en donde la respuesta neurológica es inferior. Pero la evolución en cuanto a en estas últimas 72 horas es a la estabilidad. No ha tenido grandes cambios. El día de ayer explicábamos que un paciente con la lesión neurológica que ella tiene, las posibles evoluciones en los primeros días, el mayor riesgo es, digamos, una hipertensión endocraniana, y que eso puede llevar a una situación irreversible como una muerte encefálica. Eso se evitó con la craniectomía descompresiva. Con el correr de los días, el riesgo de evolución a un estado de muerte encefálica va disminuyendo, sobre todo si se mantiene la estabilidad. Lo que queda a posteriori, las otras evoluciones que puede tener un paciente como ella, es a persistir con secuelas neurológicas, a poderla con el correr de los días o de la semana descomplejizar si el cuadro clínico lo permite, o obviamente, también como explicamos el día de ayer, es una paciente que tiene alto riesgo de vida, de hacer alguna complicación fatal, Dios no quiera. Es una paciente que, si logramos sortear todo esto, una paciente que va a quedar con secuelas neurológicas y después nos queda todo el resto, ¿no es cierto? Una paciente que está dependiente de la asistencia respiratoria, de medicamentos cardiovasculares, de una serie de cuidados integrales, que bueno, es una situación límite, digamos, en ese sentido. El lado izquierdo del cerebro es un área muy importante, ¿no es cierto? Gobierna la motilidad del lado derecho de nuestro organismo. En las personas diestras está el centro del lenguaje, que es algo muy importante porque, digamos, algunos pacientes, si sobreviven a esta situación tan grave,
pueden llegar a tener preservada la función de la comprensión del lenguaje o intentar comunicarse. Pero, insisto, estamos en una etapa en donde ese tipo de secuela no podemos definirla, digamos. Bueno, ahí escuchábamos al doctor Carrizo, muy claro, por cierto, respecto al último parte médico de la locomotora Alejandra Oliveras. Y vale la pena destacar esto, Anto. Todos la conocemos a la locomotora, por lo menos en su presente. Una mujer extrovertida, positiva, motivadora, feliz, alegre. Pero detrás de esa personalidad hay una persona que luchó prácticamente toda su vida, desde muy pequeña, ¿no? Una guerrera de la vida, ¿no? Uno conoce su historia cuando nació en Jujuy, en un hogar muy pobre, luego se trasladaron, se mudaron a Córdoba, ahí conoce a quien fue el papá de su primer hijo, a su pareja, tenía 14 años nada más, cuando queda embarazada, sufre violencia de género y allí es donde ella empieza a entrenar a escondidas, con lo que podía, con baldes, con lo que encontraba en su casa para poder defenderse hasta que logra hacerlo y ahí escapa de ese hogar, empieza a ser vendedora ambulante, vendía puerta a puerta, lo que podía cocinar. Realmente su historia es muy conmovedora. Y nosotros los santafesinos, también los santotomecinos, tuvimos el lujo de estos últimos años de tenerla cerca, Lucho, ¿no? Porque ella decidió venirse aquí a Santa Fe ya en sus últimos campeonatos porque la entrenaba Milcar Brusa. Ella lo adoraba a él, ¿no? También un entrenador de boxeo reconocido internacionalmente. Por eso ella se acerca hacia la ciudad de Santa Fe y luego se fue quedando mucho tiempo aquí mientras entrenaba para sus campeonatos y al mismo tiempo su hijo, que iba creciendo a la par, se instala en Santa Fe para estudiar, para trabajar aquí, así que en los últimos años ella también decidió mudarse permanentemente a la ciudad de Santo Tomé, donde creó su gimnasio, un gimnasio con las puertas abiertas hacia todos, ¿no? Hacia la gente de condición humilde, hacia muchas mujeres que sufren violencia de género y que se animaban a ir ahí porque conocían su historia y su fortaleza para salir adelante. Realmente una historia conmovedora y conmovedor también la forma en que ella es una resiliente de esto, ¿no? Porque de todo lo que sucedió, su mensaje siempre fue muy positivo. Y vamos a repasar algo de su historia en este informe. Alejandra Olivera es boxeadora y activista social. Como profesional del boxeo obtuvo 6 coronas mundiales. Nació en Jujuy en marzo de 1978 y su historia es la de una mujer que tuvo que luchar desde muy chica. Alejandra fue madre adolescente. Su hijo mayor nació cuando ella tenía apenas 15 años. Padeció violencia machista de quien entonces era su pareja. Esa situación la impulsó a aprender a defenderse con los puños. Entrenaba a escondidas, hasta que un día recibió a su agresor con una piña y huyó. Alejandra subsistió vendiendo empanadas y trabajando en un gimnasio. Su primer combate profesional fue el 12 de agosto de 2005, cuando derrotó por nocaut en el segundo asalto a su rival. En la siguiente pelea, tuvo una triple fractura en su mano derecha. Así todo, la locomotora derribó a su contrincante. En 2008 perdió contra la Tigresa Acuña en el Luna Park, pero la vida le dio revancha. En 2011 se convirtió en la primera peleadora argentina en conquistar 3 coronas mundiales en diferentes pesos. Ningún hombre lo había logrado entonces y ninguno lo logró hasta ahora. En 2017 se despidió, sin anuncios y con un récord profesional de 33 victorias. 3 años después se mudó a Santo Tomé, provincia de Santa Fe, donde creó un grupo solidario para recolectar alimentos y repartir en merenderos. Ese año, en 2025, fue elegida convencional constituyente, pero un durísimo golpe le impide cumplir esa función. Un accidente cerebrovascular. A los 47 años, la locomotora está ante su pelea más difícil.
cuántas veces las hemos visto a la locomotora corriendo en el Parque del Sur, entrenando, siempre con su personalidad tan distintiva, así que le mandamos toda la fuerza para su pronta recuperación. Anto, muchas gracias y seguimos monitoreando minuto a minuto la salud de Alejandra. Gracias. Nosotros que la hemos entrevistado un montón de veces, siempre muy cálida y muy divertida, ¿no? Eso hay que rescatar. Si uno se acuerda de ella, siempre es con una sonrisa, porque siempre tenía una anécdota y siempre, ¿qué te quería enseñar? A boxear. A boxear. ¿Quién no tiró alguno, no? Porque siempre, tal cual. Así que bueno, también nosotros le mandamos nuestros deseos de pronta recuperación a ella y que reciba todo el cariño, todo el amor que se siente, ¿no? Aquí y en todos lados. Muchas gracias, Antonella. Nos reencontramos pronto. Nos vemos, Lucho. Adiós, adiós.